Señor, te damos gracias por esta oportunidad tan linda que me das de estar aquí, Señor, para compartir tu palabra. Me pongo en sus manos, que su palabra, Señor, fluya, que su palabra, Señor, entre en mi corazón, que su palabra, Señor, salga de mi corazón, salga con esa unción, Señor, con ese poder, Padre, para que pueda tu palabra causar el impacto, así como lo ha causado en mi vida, lo cause en la vida de los demás. Gracias, Señor, porque yo sé que aún en medio del problema, que aún en medio de la situación difícil, que aún en medio de la dificultad, aún en medio de todo lo que es la vida, Señor, vemos tu mano de poder cada día y vemos de qué forma nos bendices y vemos de qué manera, Señor, nos das, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Padre, estamos pasando por tiempo complicado, estamos pasando por tiempo difícil. La ciudad, Señor, está sufriendo, está padeciendo, Padre, pero yo sé que hay una iglesia que está, Señor, unida en este tiempo, clamando, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, pidiendo sanidad, Señor, a su tierra, Señor, y yo sé y confío en lo que tu palabra, Señor, nos dice, que cuando nos ponemos en esa búsqueda de tu rostro, cuando nos ponemos, Señor, en esa oración ferviente, Señor, escuchas nuestra oración. Así lo hiciste con Manasés, así lo hiciste, Señor, con David, así lo hiciste con varios hombres ilustres que están inscritos aquí en tu palabra. Padre, yo en esta mañana me pongo en tus manos y pido de su gracia y pido, Señor, que delante de los ojos de los hombres haya gracia para que esta palabra, Señor, se transmita y que así seamos bendecidos a través de ella. Bendigo la vida de mi hermana Marta, de mi hermana Hortensia, de mi hermana Mónica, que está, Señor, ahí en la cabina. Y bendigo, Señor, la vida de mi hija Betty, que está acá también en la elaboración de este programa. Bendecimos sus vidas, Señor. Añade sabiduría, conocimiento de ti, Señor, y que todo el trabajo que desarrollemos en este equipo que has puesto, Señor, sea un trabajo que dé bendición, Señor, a mucha gente. Lo hacemos con todo nuestro corazón. No lo hacemos porque somos los sabios o porque queremos, Señor, salir en primera plana, ni ser artistas, ni ser famosos. Simplemente lo hacemos en obediencia. Predicamos su palabra porque la recibimos de gracia y de gracia nosotros damos su palabra. Bendecimos a tu pueblo, tu iglesia, en este tiempo difícil, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues Dios le bendiga. Bienvenido a este programa. Verás que me siento contento, siento feliz por este día que Dios nos da para poder transmitir, para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Sabemos que estamos en una etapa difícil en este tiempo aquí en la ciudad. Hemos visto, aparte de la pandemia que está sobre las personas en esta ciudad, hemos pasado también por este problema de esta tormenta, de este huracán que dejó volúmenes grandes de agua, que vino a traer mucha inundación en diferentes colonias, y hemos visto cómo la gente está sufriendo, cómo la gente está luchando para salir adelante. La mayor parte de esa gente perdió todo en sus hogares, sus muebles, sus enseres, sus aparatos eléctricos, todo se echó a perder a causa de esa inundación. Algunas vidas también se perdieron, y que eso es lo más triste, que es un poquito más lamentable. Pero dentro de todo eso nosotros nos sentimos contentos porque sabemos que siendo una tormenta de una tal magnitud que viene y azota esta región de la frontera de México con Estados Unidos, pues sí, los daños pudieron haber sido mayores. ¿Sí? Hubo arroyos o ríos desbordados, el agua se acumuló y vino tanto daño. Lo que nosotros vemos ahora en este tiempo es la solidaridad de la gente, cómo se ha levantado de una u otra forma para apoyar a aquel que está en desgracia, y cómo pues así han sido de esa manera bendecidos esta gente en medio de su calamidad. No quisiéramos que esto pasara, no quisiéramos que esto sucediera,
Y casi siempre que se nos anuncia de una tormenta o se nos anuncia de que algo viene directo a esta región, pues nosotros clamamos al Señor para pedir misericordia, para pedir que nos guarde, que nos cubra bajo sus alas. Y yo sé que al Dios al cual nosotros servimos es un Dios que responde a nuestra oración. Posiblemente a veces pensamos que se tarda en su respuesta. Pero Dios nunca llega tarde. Yo tengo por experiencia que Dios siempre llega a tiempo, porque el tiempo del Señor es lo mejor, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es el cual nosotros debemos de esperar. Nosotros nos desesperamos, pensamos nosotros hacer las cosas a veces a nuestra manera, a nuestra forma, pero a través de su palabra nosotros aprendemos cómo Dios quiere que nosotros acatemos y obedezcamos lo que Él habla a nuestro corazón. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he estado meditando, pues al leer la palabra y viendo ahí en los profetas. Digo, bueno, vamos a adentrarnos en los tiempos en los cuales vivió el profeta Nahum y ver las experiencias que tuvieron ellos en esa época, en ese tiempo, ¿sí? La palabra del Señor, cuando leemos en el Antiguo Testamento, ahí nos muestra el Señor las cosas que vinieron a la vida de su pueblo en ese tiempo y cómo fueron superadas, cómo ellos pudieron salir adelante, aunque ellos veían las cosas contrarias, veían que todo era contrario a lo que estaban viviendo. Dios en su infinito amor y misericordia les mostraba que Él estaba ahí con ellos. Vemos nosotros cómo en medio de la injusticia hay una respuesta de parte de Dios. El texto con el que quiero arrancar o comenzar dice de esta manera: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Sí. A mí me impacta cuando leo este texto en el libro de Habacuc. Y comencé a preguntarle al Señor acerca de este verso. Y aún antes de dormir, preguntándole al Señor, y aún dormido, mi pensamiento, mi cerebro está trabajando. Y en esa, aún dormido, comienzo a decirle, Señor, ¿qué es lo que trataste de decirle a este profeta? ¿Y qué es lo que el profeta debería de entender? En este caso, ¿qué es lo que estás hablando a mi vida a través de ello? ¿Y qué es lo que debo de aprender? Entonces, tengo que ir al trasfondo de cómo comenzó todo esto, porque a veces nosotros leemos nada más el texto y a veces no leemos el contexto y a veces no entendemos lo que está hablando el Señor a nuestra vida. Y cuando comienzo a leer este capítulo, porque lo leí todo, no es muy grande ese capítulo, tiene este libro tiene 3 capítulos, perdón. No es muy grande este libro, tiene 3 capítulos solamente. Lo leí y lo volví a leer. Y digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hablar? ¿O qué es lo que tengo que entender acerca de esta palabra? Y comencé a leer la historia, a leer lo que viene siendo la introducción a este libro. Y comienza la introducción con una pregunta. ¿Es la vida justa? ¿Sí? ¿Es la vida justa? Porque hoy en día podemos pensar que hay mucha injusticia. ¿Por qué vino un virus a traer tanto problema a nivel mundial? Dijéramos, es solamente a un país.
dijéramos solamente es a una región, a una ciudad que ha caído en pecado, que ha caído en desgracia, que ha fallado a Dios, que ha hecho las cosas contrarias a lo que Dios le ha dicho, y como consecuencia viene un juicio sobre la vida de ellos. Pero cuando uno está viendo un problema a nivel mundial, entonces decimos, bueno, es que el mundo realmente en ese tiempo está mal. La humanidad ha hecho las cosas de una manera que han ofendido a Dios, que han hecho que Dios voltee su rostro. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos a decir, ¿es la vida justa?, nos damos cuenta que rara vez parece serlo. Especialmente cuando vemos cómo está corriendo el mundo respecto a la política internacional. En la historia han quedado escritos varios personajes o dictadores crueles, ¿sí? Malos, sanguinarios. Y luego nosotros lo vemos como que prosperan, ¿sí? Y van en la cabeza, van arriba, ¿sí? Han desarrollado un poder descarnado, y eso ellos lo toman como una política exterior exitosa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a los débiles se les pisotea, ¿sí? Hoy en día sabemos, tenemos potencias mundiales en armamento, en tecnología, pero también tenemos países débiles. Yo leía en estos días, hoy en la mañana, leía artículos respecto a que pronto estará ya la vacuna en contra de este virus que está hoy en día de moda. Y me decía un compañero de trabajo, dice, pero ¿puedes creer tú que China ya tiene comprado tantos millones de dosis de vacuna? ¿Sí? Estados Unidos tiene tantos millones comprados de dosis de esa vacuna. Rusia. Pero los países pobres, ¿cuánto podrán comprar? O los países débiles, ¿cuánto podrán surtir? ¿Sí? Entonces, cuando uno ve eso, dice, yo creo que hay injusticia, porque hay unos países poderosos con mucho dinero, mucho capital, mucho negocio, y hay otros países que sobreviven, ¿sí? Que son países que nada más exportan mano de obra, ¿sí? Y no tienen un ingreso grande de dinero, de economía. Entonces no tienen el capital para poder invertir. En los tiempos de Habacuc no era la excepción, sino que estaba pasando algo similar. Como ciudadano de Judá, el profeta Nahum sintió la fuerza de esa injusticia, ¿sí? Y viene el mensaje que Dios le da a Judá. Sí, un mensaje que había encomendado, que tenía tiempo que ver con la más poderosa ciudad de ese tiempo, la ciudad más grande, más fuerte, económicamente hablando, y donde se concentraba el mayor poder político de ese tiempo, era la ciudad llamada Nínive, ¿sí? Tal vez recordamos la ciudad de Nínive como aquella donde fue el profeta Jonás a llevarles el mensaje que Dios le había dado, ¿verdad? Que tenía que haber un arrepentimiento, si no esa ciudad iba a ser destruida. Pero bueno, eso es para que usted entienda o sepa cuál ciudad es Nínive. En esa ciudad era la capital del imperio asirio en ese tiempo, y era representado por un poder brutal y descarnado. Es decir, tenían una crueldad sin límites. Nosotros podemos leerlo aquí en el verso 19 del capítulo 3, donde dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable,
todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? ¿Sí? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? O sea, era una ciudad perversa, era una ciudad tremenda, era una ciudad conquistadora, era algo que estaba muy fortalecida, pero basaba su fuerza en todo ese tipo de situación de crueldad. Nínive estaba a cientos de kilómetros al noreste de Judá, pero el poder de Nínive era tan grande que dominaba el Medio Oriente. ¿Qué podemos hablar de Judá? ¿Qué podemos decir de Judá? En contraposición, era un estado frágil, apenas aferrado a su independencia. Sí, apenas iban naciendo, apenas iba desarrollando, tal vez iban construyendo sus primeras leyes y todo eso, lo que lleva cuando un país se hace independiente de otro. ¿Dónde vemos nosotros ahí el valor de Nahum en ese tiempo? Sí, fíjese. La hermana nación de Judá estaba situada sobre su frontera norte, o sea, la nación hermana de Judá. Pero esa ciudad hermana de Judá, hablando de Israel, ya había sido derrotada por Asiria y arrastrada al exilio. ¿Por qué había permanecido Judá? Solo por la intervención gloriosa de Dios. Esa intervención milagrosa, ¿sí?, había salvado a Judá en aquella ocasión de que hubieran sido arrasados, hubieran sido pisoteados, hubieran sido ellos exterminados en ese tiempo. Ahora, en la época de Nahum, los asirios habían regresado nuevamente con la intención de conquistar y de destruir a Judá. Y lo que hicieron fue que cuando el rey que estaba en ese tiempo, que estaba reinando en ese tiempo, se llamaba Manasés, dice la historia, dice la Biblia, y ahorita lo vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, 11, que fue este hombre arrastrado, encadenado, y le pusieron un gancho en su nariz y fue obligado Judá a pagar tributo como un país conquistado, como un estado vasallo. Entonces, toda esta narrativa se lo voy dando para que usted tenga una idea los tiempos en los cuales estaba viviendo el profeta Nahum, y en la cual, ¿por qué quiero compartir esto? Porque quiero que veamos en los tiempos que estamos viviendo hoy nosotros, y porque a veces decimos, es que la vida es injusta, es que lo que sucede es injusto, es que no podemos creer que nuestra región de Reynosa, de la frontera de Tamaulipas, la frontera del Valle de Texas, aún estar pasando por enfermedad, por una crisis sanitaria tan fuerte, donde los hospitales están llenos, donde gente se está muriendo, como que lo que menos esperábamos o queríamos era que llegara un huracán a nuestra región. ¿Por qué? Porque esto viene a agravar más los problemas que hay en esta región. Viene a traer más problemas, viene a traer más situaciones de riesgo. Sí, algunos dicen ya no se oye hablar del COVID, ahora se oye hablar de la tormenta, de la inundación, de lo que perdió la gente. Sí, pero el problema está en que ahora la gente no tiene dónde vivir. Si antes estaba resguardando en su hogar, obedeciendo la voz de las autoridades sanitarias, ahora en esta situación que tienen que convivir con más personas, que tienen que estar en los lugares de refugio temporal, pues entonces hay un más riesgo para que la enfermedad se desarrolle. Todo eso yo meditaba y pensaba y decía, bueno, Señor, yo sé que no es una injusticia lo que está pasando en la ciudad. Posiblemente lo que está pasando es resultado de una vida licenciosa de pecado, ¿sí? De que nosotros como iglesia no hemos
puesto la mirada en el Señor. No hemos puesto la mirada en Él, de tal manera que vemos nosotros lo que pasa y decimos, ¿por qué? ¿Acaso Dios se ha olvidado de nosotros? No, no, no. Dios no se ha olvidado de nosotros y Dios no es un Dios injusto. Por eso les estoy narrando la historia de ese tiempo en el cual el profeta Nahum vivió, y la palabra que vino de Dios a él para poder que le pudiera hablar al pueblo en ese tiempo que estaba pasando una situación difícil en la cual habían caído cautivos, en los cuales ahora eran un estado vasallo, tenían que pagar impuestos a la nación de Asiria y estar bajo su sujeción y bajo sus leyes. Poca gente es capaz de mirar cara a cara a un poder tan cruel y no dejarse impresionar. Sí. Sí. Nahum lo pudo hacer solo porque conocía y había visto un poder mucho más grande. Estamos hablando del poder de Dios, cuya ira podría partir roca. Si Dios se enojaba, se encolerizaba, ¿cómo podría Asiria quedar en pie? ¿Sí? La confianza absoluta del profeta Nahum en Dios se destaca a lo largo de todo lo que escribió en estos 3 capítulos. Yo no sé cómo esté su confianza, yo no sé hasta dónde usted conoce el poder de Dios, yo no sé hasta dónde usted sabe que tenemos a un Dios poderoso que tiene más poder que el gobierno de los Estados Unidos y de Rusia y de China juntos, porque es un Dios todopoderoso. ¿Sí? La palabra nos enseña que ante Él, ante la presencia de Él, toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Entonces, yo sé que en todo ese proceso, ¿dónde estaría la confianza de Nahum? Pues la confianza absoluta estaba en Dios y lo vemos cuando leemos este libro. ¿Sabe? Hace falta, sí, valor para ponerse en pie y predecir la caída de la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, en este libro, Nahum no suena intimidado. Al contrario, suena así de una forma con señorío, ¿sí? Él habló con confianza porque conocía el carácter de Dios, ¿sí? Capítulo 1, verso 3, dice la Escritura, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Qué impresionante. A mí, cuando yo leo esto, me impresiona la confianza, la seguridad de este hombre de Dios en aquel al cual él está sirviendo. Yo no sé cómo está nuestra confianza puesta con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Yo no sé hasta dónde le creemos cuando Él habla nuestra vida. Yo no sé hasta dónde, amado hermano, estamos anclados en nuestra fe. Sí, posiblemente alguien nos diga, sí, pero eres cristiano y te enfermas. Sí, pero eres cristiano y mira cuántos pastores han muerto de la enfermedad del COVID. Mira cuántos misioneros, o mira cuántos evangelistas, o mira cuántos cristianos están pasando por esta situación. Sí, pero eso no nos debe a nosotros hacer perder la confianza en el Señor. Que nuestra confianza esté bien segura, firme en Él, porque nosotros debemos de entender que somos carne. ¿Sí? Podemos enfermarnos, podemos pasar por enfermedad, podemos pasar por procesos, podemos pasar por situaciones difíciles, pero eso no nos debe hacer que nos movamos de nuestra fe o de nuestra confianza en el Señor. He visto tantos testimonios de gentes que perdieron su hogar ahora en la inundación, que perdieron sus cosas y dicen, todo lo material se perdió, pero yo tengo fe en que nos vamos a volver a levantar y vamos a volver a salir adelante con la ayuda de Dios. Eso habla de una seguridad, de una confianza de la persona que tiene su mirada puesta en Dios. ¿Y sabe? La respuesta de Dios vendrá. Sí, porque han puesto su confianza
en él. En pocos años, dice la reseña de la historia que le estoy narrando, en pocos años se cumplieron las predicciones de Nahum. Nínive cayó para no volver a alzarse nunca más. La más grande ciudad del mundo se convirtió en una pila de escombros cubierta de arena y pasto. Así como Alejandro el Grande, como Napoleón dice, acamparon cerca de ella, pero sin darse cuenta siquiera de que alguna vez hubiera existido allí una gran ciudad. Y le quedó un nombre, sí, un epitafio, algo para que se acordaran las generaciones futuras. Ese lugar llegó a ser conocido como el Montículo de las Muchas Ovejas. Es lo que dice la historia. El Montículo de las Muchas Ovejas. La gran ciudad. Sí. La poderosa de ese tiempo. La que conquistaba. La que era arrogante. La que humillaba. La que pisoteaba. Fue destruida. Y cuando yo decía, bueno, yo sé que muchos de los nombres que están en la Biblia tienen un significado. Y dije, bueno, ¿cuál será el significado de Nahum? ¿Sí? Y el significado del nombre Nahum quiere decir consuelo. Consuelo. El significado de Nahum. Ay, perdón. Nahum describe la ira de Dios. Su mensaje da consuelo a todos los que son víctimas de la injusticia y de la maldad. Y él podía decir, el Señor es bueno. ¿Sí? Hoy en día decimos Dios es bueno. Bueno es Dios. ¿Sí? Entonces, decían aún, Dios es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Usted lo puede leer ahí, verso 7, verso 8. ¿Sí? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Fíjese qué lindo es cuando decimos, cuando leemos y decimos, oh, es que Dios conoce a los que en él confían. Es decir, yo confío en Dios, yo espero en Dios, aunque yo vea todas las cosas contrarias, aunque yo vea como que voy en contra de la corriente, pero mi confianza está puesta en Dios. Entonces yo me doy cuenta que Dios conoce a los que en él confían. ¿Y qué pasa con los que no confían en él? Dice, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hay tantas cosas que hablar de estos 3 capítulos de Nahum. ¿Sí? Ver cómo Dios, lo que los asirios hicieron con Judá, cómo Dios lo restituyó. ¿Sí? Y yo leía en Segundo de Crónicas, capítulo número 33, verso 11 en adelante, donde está el relato cuando llevaron prisionero a Manasés y a su pueblo. Dice el verso número 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Cuando Dios habla a sus hijos, cuando Dios habla a su pueblo, cuando Dios habla a su profeta, cuando Dios habla a sus pastores, a sus líderes, y no ponemos atención, amado hermano, entonces ahí es donde viene el problema a la vida de nosotros. Ahí es donde vienen las complicaciones, ahí es donde suceden las cosas que vienen como juicio de parte de Dios, porque Dios está hablando y la gente no está poniendo atención.
¿Desde cuánto tiempo Dios ha estado hablando a la ciudad de Reynosa, a la ciudad de Matamoros, al norte de Tamaulipas, al sur de Valle, Texas? Dios hablando a través de profetas, Dios hablando a través de ministros, de pastores, Dios hablando a través de sus hijos, con visiones, con sueños, con palabra profética. Y veíamos antes de la pandemia, antes del huracán, veíamos hasta cierto punto cierta conformidad, cierto confort en la gente que asistía a la iglesia. Iban cuando querían, iban cuando podían y no estaban viviendo una vida agradable entre Dios. Entonces viene una situación en la cual nos hace reconocer que estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Entonces viene la forma en que volteamos nuestra mirada y le decimos al Señor: perdónanos, Señor. En realidad estábamos en un confort, estábamos con que no pasa nada, todo está tranquilo, la vida es normal, te sirvo como puedo, cuando puedo, voy cuando puedo y hago las cosas cuando yo puedo. Entonces nos damos cuenta que somos frágiles, nos damos cuenta que el mañana no lo sabemos, que tenemos que vivir el día hoy, ¿sí? Hacer tu voluntad y escuchar, estar atento para escuchar tu voz. Llega el ejército enemigo, llegaron los generales del ejército del rey de los asirios, aprisionaron con grillos, con grilletes a Manasés, lo ataron con cadenas, lo llevaron a Babilonia, fue luego puesto en angustias, y cuando él estaba en angustia, cuando estaba en dificultad, cuando estaba en problemas fuertes, en cautiverio, encadenado, dice la Escritura que oró a Jehová su Dios. Qué interesante cuando leemos la palabra. Oró a Jehová su Dios. La vez pasada yo compartía el domingo pasado la palabra y decía: ¿cómo nos presentaremos ante Dios? ¿Sí? ¿Cómo? Si no hemos hecho las cosas bien últimamente, si no le hemos servido a Dios con todo nuestro corazón, ¿cómo podremos presentarnos ante el Señor? ¿Sí? ¿Con qué cara nos paramos? Es como cuando dentro de nuestra familia o de nuestros compañeros del trabajo nos piden algo y nosotros le decimos: no puedo. Pero después el que necesita algo, pues es uno. Pero ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a pedir ayuda? Si cuando él me pidió yo no le pude pedir ayuda. Ahora estoy en necesidad y necesito realmente la ayuda de esta persona. Pero ¿cómo le digo si me puede ayudar? A lo mejor me va a decir que no. Y esos son los pensamientos que a veces nosotros ponemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Que es que ¿cómo voy a llegar a decirle al Señor: ayúdame si le fallé? Si no le estoy sirviendo con todo mi corazón, si no estoy haciendo las cosas como Él dice que las haga, ¿cómo la voy a hacer? A mí cuando yo leo esto, que Manasés estaba con grillos, estaba encadenado, que estaba ahí prisionero, yo pienso y digo, bueno, la mente se le despejó y dijo: pues sí, al Dios al cual yo sirvo. ¿Se le olvidó? Yo no sé. ¿Dejó de adorar a Dios? Posiblemente. ¿Dejó de servir a Dios? Posiblemente. O tendría mucho trabajo como rey de Judá, que ya no tenía tiempo para buscar el rostro del Señor. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero yo puedo estarme haciendo tantas preguntas acerca de eso. Dice que él oró cuando estuvo en la angustia. Y dice: humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cómo será eso de humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Por qué Dios está tardando en traer sanidad a nuestra tierra? ¿Por qué Dios está permitiendo que un huracán venga y destruya la mitad de la ciudad con inundaciones? ¿Qué es lo que está pasando? En realidad, ¿cómo estamos nosotros clamando al Señor por misericordia? ¿Cómo estamos clamando nosotros al Señor por su amor? ¿Cómo estamos clamando? ¿Cómo es nuestra búsqueda realmente? Este hombre llamado Manasés dice que se humilló grandemente en la presencia de Dios. Y habiendo orado a él, me encanta lo que dice aquí, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces se reconoció Manasés que Jehová
era Dios. ¿Cuándo nosotros vamos a reconocer que Jehová es Dios? ¿Cuándo vamos a reconocer nosotros que al Dios el cual estamos sirviendo es el Dios grande, fuerte y poderoso? ¿Sí? Cuando nos ataca la enfermedad, se nos olvida que tenemos a un Dios poderoso. Cuando viene el problema, se nos olvida que tenemos a un Dios poderoso de nuestra parte. Y el temor nos invade, el miedo nos invade, el miedo a morir, el miedo a pasar por situaciones difíciles, el miedo a la escasez, el miedo al hambre, el miedo a perder todo lo que hemos levantado con esfuerzo, con dedicación. Se nos olvida. Y a veces, amado hermano, por estar tan entretenidos en lo que Dios nos ha dado a través del trabajo, no nos damos cuenta que en un instante todo se pierde. ¿Sí? Veo los testimonios de la gente aquí en Reynosa. Estábamos dormidos a la 1 de la mañana y empezamos a oír que el nivel del agua comenzó a subir y muchos tuvieron que salir a escapar por su vida porque el agua, hubo partes que llegó hasta los 2.5 metros de altura. Dios es injusto. La vida es injusta. ¿Qué es lo que está pasando realmente, amado hermano, en el tiempo que estamos viviendo en esta región? ¿Qué más viene para nosotros como ciudad? Como para que nos recuerde que al Dios al cual servimos es un Dios todopoderoso que en un instante puede quitar ese virus de esta región. Que otro huracán no puede tocar esta región. ¿Qué es lo que impide? A veces es nuestra actitud, a veces es nuestro enojo, a veces es decir, ¿por qué allá sí, aquí sí pasan cosas y allá no? Y tantas cosas de eso. Este hombre fue un reformador, porque después de que quedó libre, regresó a Jerusalén, quitó los dioses ajenos, quitó el ídolo de la casa de Jehová que habían puesto sus antepasados, que habían puesto un ídolo ahí para que toda la gente sirviera y se olvidara de Jehová Dios, y lo quitó todos los altares que se habían edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Y luego comenzó a reparar el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá: de hoy en adelante todos vamos a servir a Jehová, Dios de Israel. Se necesitará un Manasés en estos tiempos en nuestra región. ¿Sí? Y nos preguntamos, ¿quién quiere ser Manasés? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere padecer en carne propia? ¿Sí? Cuando a veces decimos, no, pues es que yo no quiero, no puedo, no estoy listo, no estoy preparado. Son situaciones que vienen. Pero que nosotros tenemos que estar conscientes y que no se nos olvide que al Dios al cual estamos sirviendo es un Dios grande, fuerte y poderoso. ¿Sí? Entonces, yo leía bien interesado todo este libro y veo cómo Dios le habla a este hombre y le dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores la saquearon y estropearon sus mugrones. ¿Usted cree que Dios no va a poder restaurar la ciudad de Reynosa, la ciudad de Río Bravo, Matamoros, la Frontera Chica, el Valle de Texas, McAllen, Mission, Westlaco, las ciudades que sufrieron tanta inundación? Cuando Dios da su palabra, Dios la da de tal manera que nosotros podamos entenderla. Pero a veces nosotros no ponemos atención. A veces nosotros pasamos por alto lo que Dios está hablando. Sí.
le dice el Señor en el texto que leíamos al comienzo, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Sí. Cuando nosotros escuchamos la palabra visión, ¿qué es lo que imaginamos o qué es lo que pensamos? ¿Sí? Es que tienes que tener visión. ¿Sí? Cuando usted le digan esa palabra, tenga en cuenta que visión es un instrumento que nos ayuda a visualizarnos en el futuro. ¿Sí? Hoy en día estamos pasando por pandemia, estamos pasando por inundación grave en la ciudad, pero ¿cuál es el futuro para nuestra amada ciudad de Reynosa? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿O cuál es el futuro para las ciudades que pasaron y que están pasando por este tipo de problema? El condado Hidalgo, el condado Cameron, acá en Texas. Tenemos que visualizar el futuro. Y a través de respondernos la pregunta, ¿a dónde deseo llegar? ¿Hasta dónde deseo llegar? ¿Qué es lo que va a pasar? Al tiempo que nos marca el paso en nuestro ritmo de trabajo diario, nos mantiene enfocados para no desviarnos de la meta. Un detalle importante respecto a la visión es que esta debe de estar fundamentada en la misión. ¿Sí? Hubo un pastor hace años que a mí me decía, es que pastor, usted tiene que escribir la visión, la misión, ¿y qué más, hija? Era la misión, la visión. Eso tiene que ponerlo, escribirlo, ponerlo en textos ahí en la iglesia, para que la iglesia, la gente de la iglesia se compenetre con la visión como suya de pastor. Comienza a visualizar cómo se va a ver dentro de 5 años, cómo van a estar dentro de 10 años. ¿Sí? Y cuando yo leía esto, dices, es que con justa razón este varón me decía en ese tiempo, hace años atrás, tienes que tener una visión. Bueno, ya tengo la visión. Ahora, ¿qué me falta? La misión. O sea, ¿quién soy y para qué existo? Y estos dos elementos combinados constituyen un pilar fundamental para disfrutar del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Es un pilar, es un muro que tiene una buena zapata, un buen fundamento, y que eso es lo que nos va a ayudar para soportar, ¿sí?, los embates del viento, las cosas que vengan. El pasaje que leemos en Habacuc 2 nos enseña que no solo debemos de pensar en una visión que tiene como base la misión, sino también declararla de manera escrita, de modo tal que cada vez que la leamos seamos inspirados a seguir corriendo para alcanzarla. ¿Sí? Por eso a mí me dice el pastor, escribe textos, ponlos ahí en las paredes, que la gente lea, que la gente se compenetre, que la gente entienda lo que es la visión de la iglesia, hacia dónde queremos llegar, cuáles son las metas que queremos alcanzar, cómo va a ser el trabajo a desarrollar. Pero escríbela para que cada vez que la lean, ustedes corran tras su visión. Es una de las cosas en las cuales muchas de las iglesias, amado hermano, no avanzan, no crecen y no caminan, porque la visión es corta. Porque no hay una misión, no hay un compromiso, no hay un deseo de hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando todo eso llega a un conformismo en la iglesia, en la vida espiritual, entonces hay un decaimiento. Y cuando hay un decaimiento ya no hay esa búsqueda de Dios. Y cuando ya no hay esa búsqueda de Dios, comenzamos a dejar que el pecado venga y se comience a pegar en nosotros, en nuestros pensamientos. Entonces comenzamos a fallarle al Señor y estamos dando paso a que después vengan problemas a nuestra vida. ¿Sí? Pero ¿cómo comienza? Cuando no ponemos en práctica, ¿sí?, lo que es nuestra misión. ¿Sabe? Tengo muchos años de servir al Señor. Y como hijo de Dios, he notado que un alto porcentaje de cristianos no saben su misión ni tienen una visión. No tienen.
un sueño, no tienen una visión, no tienen... Hermano, ¿usted qué piensa? ¿Se visualiza un día predicando aquí en la iglesia? Ay, no, yo no sé predicar. Ay, no, yo no sé dirigir. Ay, no, yo no sé, ni quiero ser un líder. Entonces, ¿cómo se visualiza aquí en la iglesia dentro de 10 años? Pues venir, sentarme aquí, escuchar la palabra, cantar y irme para mi casa. Pero no quiero ningún compromiso. Algunos dicen, yo no quiero ningún compromiso. Y yo, ay, ¿por qué? ¿Por qué no hacer un compromiso? ¿Por qué no querer hacer un trabajo? ¿Por qué no correr tras la visión que Dios nos ha dado? Las almas se están perdiendo. Mire cuánta gente está muriendo y cuánta gente muere sin Cristo, sin esperanza. Y a veces nosotros no estamos haciendo nada, sí, para compartirle a esa gente el amor de Dios. ¿Sabe? Los efectos de esa manera de vivir la vida, los cuales se hacen más evidentes en la medida que el tiempo avanza, pueden llegar a ser tales como que las personas vivan vidas que nunca quisieron vivir. Llenas de frustración, ¿sí? Llena de reclamos hacia Dios, que eso es lo más delicado, ¿sí? Llena de reclamos a Dios. Por eso cuando comenzaba yo esta plática o esta predicación o esta enseñanza, decía, ¿es la vida justa? Porque muchas personas dicen, ¿es que es justo lo que estoy viviendo? Yo soy hijo de Dios, yo le sirvo a Dios. Yo voy a la iglesia cada mes o cada 15 días. Entonces, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Sí? Porque a veces pensamos, amado hermano, que con ir y pararnos nada más al templo una vez, de vez en cuando, pensamos que es la forma en que Dios está contento o está tranquilo con nosotros. Porque yo entiendo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito para lograr en la vida. Y nosotros tenemos que esforzarnos para cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo esta vida. Pero si no lo estamos haciendo, entonces nosotros estamos viviendo, amado hermano, de una manera en la cual no estamos impactando ni a nuestra familia. Y en vez de estar ganando almas para Cristo, pues aún hasta nuestra propia familia se está perdiendo. ¿Sí? Y comenzamos a decir, no, es que Dios no me escucha, no, es que Dios, como si Él fuese el responsable. Y no es que no nos demos cuenta, pero a veces nos hacemos que no nos damos cuenta que la raíz del problema es que nunca se tomaron un tiempo para conocer de Dios la misión para sus vidas. ¿Cuál es la misión de Dios para mi vida? ¿Cuál es la misión de Dios para mi familia? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que yo tengo que compartirle a mis hijos? ¿Sí? Me encantan estos días y quiero mandarle un abrazo a mi hijo más pequeño, a Luis, que me manda en estos días pasados un mensaje que hizo que mis lágrimas brotaran de alegría, de gozo. Porque Dios lo sabe, en mis oraciones todas las noches llevo a mis hijos y le digo, Señor, ellos fueron instruidos en tu camino. Desde pequeños ellos asisten a una iglesia. Desde pequeños, Señor, los llevamos a que te adoraran, te sirvieran. Ellos han visto en nosotros un ejemplo, Señor, a seguir, a servirte. Por causas de la vida crecieron, sus pensamientos cambiaron, se alejaron un poco de la iglesia, se alejaron un poco de servirte, Señor. Pero cuando yo recibo ese mensaje, todas las palabras que Él me dice, y le digo, gracias, Señor, porque lo que mi hijo me escribe es una oración contestada, es algo que he estado orando a ti, es algo que he estado clamando, porque mi visión es, Señor, que lo que tú me has dado como parte de un sacerdocio, Señor, yo sé que en mi familia, alguien de mis hijos seguirá, Señor, seguirá con el trabajo que has dado a mi vida. Cuando yo ya no esté aquí, alguien de ellos seguirá, Señor, levantando en alto tu nombre y predicando tu palabra. ¿Sí? Hay que tener visión. Hay que tener una misión. Porque sin visión y sin misión el pueblo muere. Seguimos adelante. Está interesante, ¿verdad? Todo eso.
Aquí tengo a mi hija, pues ella me escucha, ella dice, papá, me predicas a mí, nos gozamos, reímos, a veces lloramos con la palabra, con lo que Dios nos está enseñando, con lo que Dios nos está dando, y eso nos ayuda a nosotros a vivir nuestra vida para Él de una forma diferente. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Identificar una visión. Es decir, ¿hacia dónde Dios nos quiere llevar? Porque a veces estamos como aquel pintor que un día se dispuso a pintar un lienzo y en cada trazo que daba pensaba, no sé para qué hice eso. Ahí está con la brocha, dándole brochazos ahí. No sé para qué hice este trazo. Pero algo tiene que salir. No sé si te ha pasado a ti, mi hija, que sabes que pues yo no sé lo que estoy haciendo, pero después de todo eso, algo tiene que salir al último. A ver cómo me sale. Pero qué lindo es cuando tenemos una visión, ¿sí? De veras que a veces yo veo la dueña del lugar donde yo trabajo, en lo secular, llega y se para en una casa y dice, vamos a remodelar esta casa. Se compra esta casa en malas condiciones, se va a remodelar y se va a vender a un buen precio. Y créame que yo me paro y digo yo, esta casa está muy fea, este interior está muy viejo. Esto, sí, pero deja que se remodele todo y vas a ver la diferencia. Y comienza ella con esa visión, aquí quiero esto, aquí quiero esto otro, acá quiero acá, y comienza a dar instrucciones y todo, como quiere todo. Que al final cuando se acaba la construcción de ese lugar, dices tú, wow, impresionante. Cómo quedó todo esto tan hermoso, tan bonito y los colores que le puso. Pero ¿sabe qué? Ella en su visión, en su interior, ya tenía contemplado todo lo que ahora se está viendo. Pero cuando no tenemos ni idea, ¿sí? Como a veces nosotros como mexicanos nos gusta mucho construir nuestra casa conforme vamos teniendo. Le pegamos un cuarto para allá y otro cuarto para acá. Y después la casa ya ni está cuadrada ni rectangular. Está todo feo. O sea, todo, cuartos aquí, cuartos allá, un baño allá afuera. Bueno, porque no hubo una visión, un trazo o un arquitecto o un ingeniero que te diseñara algo. Para que tuvieras algo en el futuro que te dirías, qué casa tan bonita se hizo con el tiempo, pero se construyó. ¿Sí? Porque a veces construimos sin ton ni son. Y así a veces es nuestra vida. Así construimos a veces nuestra vida. Sin ton ni son. A lo que salga. A ver si mis hijos, yo no voy a servir a mis hijos en camino de Dios porque que de ellos salga. Si ellos quieren venir al templo, que vengan. Y si no quieren venir, pues que el Señor toque su corazón. ¿Sí? Y después andan batallando cuando crecen, luchando con ellos, porque nunca les guió, nunca les enseñó la palabra, nunca les hizo un devocional, nunca les predicó la palabra, nunca les compartió de lo que es Dios. Y hay una vida ahí perdida, hay una misión que no se cumplió y su familia comienza a vivir y a luchar de una manera triste. Sí. Y después vienen esos pensamientos de la gente que, como algunos de nuestra parte de nuestra familia que dicen, como somos pobres no nos visitan. O como somos pobres, les da vergüenza venir a pisar nuestra humilde casa. Y no es que dé vergüenza pisar las humildes casas. Nosotros no vivimos en residencias ni en mansiones, sino que simplemente a veces como esa visión se pierde. Piensas que toda la gente te está viendo de una manera que tú eres muy chiquito y los demás son muy grandes. Pero esa no es la idea, ese no es el propósito. El propósito es que cada uno de nosotros tengamos una visión, que tengamos una meta, ¿sí? Una meta. Yo quiero que reflexionemos en esto. Que pensemos en esto. ¿Deseas que al final de tus días, cuando ya estés para terminar tus días aquí en la tierra, volteas tú hacia atrás y comienzas a observar el cuadro de tu vida?
ese cuadro está atropellado y desalineado. Y te llenas de frustración al notar que no le hayas ahora sí, pues no le hayas forma. ¿Sí? No le hayas forma. Como les decía hace un momento, ¿es un rectángulo, es un cuadro, es un octágono, es un pentágono o es un triángulo? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es lo que salió. Sí, pero no era el propósito, no era la idea de que nada más se hicieran las cosas al y se va. Por eso la palabra que Dios le estaba dando a este hombre llamado Nahum era, mira, viene toda esta calamidad, viene todo este problema, van a ser prisioneros, van a ser destruidos, porque les faltó esta visión, porque les faltó esta misión, porque se olvidaron de mí. Pero como hubo una reconsideración en el rey de ese tiempo y volteó su mirada a Jehová, Él lo escucha, Él lo perdona, Él lo restaura. Él comienza entonces ahora sí a darle rumbo a la vida del pueblo, a decir estos altares se tumban, a decir estos ídolos se quitan. Ahora vamos a servir todos a Jehová, Dios de los ejércitos. Les encaminó en esa visión, amado hermano. Entonces Dios los prosperó. Y sí, la ciudad que los había dominado fue destruida. Fue terminada. Por eso digo yo, hoy en día la pandemia está acabando con muchas vidas, pero si volteamos la mirada al Señor, en humildad, en obediencia, esa pandemia es derrotada por el poder de Dios, es exterminada por el poder de Dios. Parece imposible, pero no es. Dios desea todo lo contrario. Jeremías 29:11 nos queda un verso en el cual nosotros podemos hacerlo parte de nuestra vida. Dios le dice al profeta en ese tiempo, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es como dice en la Nueva Versión Internacional. A fin de darles un futuro y una esperanza. Dios diciéndonos a nosotros en este tiempo, yo tengo planes de bien para ustedes. Reynosa, Valle de Texas, Matamoros, Frontera Chica de Tamaulipas. Yo tengo planes para ustedes. Son planes buenos, son planes para que esta región sea una región rica, próspera, libre de crimen, libre de pecado, libre de maldad. Son planes de bienestar para ustedes. Pero ¿qué tenemos que hacer, gente? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, ciudadanos de Reynosa, del Valle de Texas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es creer que Dios puede tener un futuro mejor para nosotros. Si nos postramos, si nos arrodillamos, si nos humillamos delante de su presencia, Él va a perdonar nuestros pecados, Él va a sanar nuestra tierra, Él va a restituir como a Job todo lo que el diablo le estuvo quitando, lo que le quitó, Dios nos lo va a restituir. Pero tiene que haber un cambio, tiene que cambiar nuestra visión, tiene que cambiar nuestra misión, tiene que cambiar nuestro concepto de servir a Dios, de buscar a Dios. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente a como las hemos hecho en este tiempo. ¿Queremos tocar el corazón de Dios? Manasés tocó el corazón de Dios. Y siendo un tiempo perverso en la historia del pueblo de Israel, Dios restauró a su pueblo. Yo creo firmemente que Dios puede restaurar en este tiempo, amado hermano, nuestra ciudad, puede restaurar nuestras familias, puede restaurar todo lo que el diablo nos quitó. Todo, Dios lo puede restaurar, la salud, las finanzas, las casas destruidas, los hogares que quedaron sin muebles, los hogares que Dios puede restaurar, pero tenemos que volver.
nuestra mirada al Señor y decir, es cierto, toda mi vida la tracé de una manera equivocada, la tracé con pecado, la tracé con error, la tracé de una forma en que estaba alejado de ti, pero hoy levanto mi mirada a ti, Señor, me postro, me humillo, busco tu rostro, perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, restáurame y que yo sea una persona diferente, que comience a trazar mi vida de una manera como tú me lo estás pidiendo. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar, planes de bienestar, no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En otras palabras, Dios tiene planes bien concretos para nosotros. Cuando dice, yo sé muy bien los planes, significa que los tiene bien claritos y quiere que tú conozcas esos planes de bienestar. Es decir, para que tú estés bien, para que yo esté bien. Sí, anhelamos que se abra la frontera. Sí, que la gente de Reynosa pueda visitar el Valle de Texas. Que la gente del Valle de Texas pueda venir sin restricciones a la frontera de México, así como se hacía por tantos años. Nunca en mis 60 años de vida yo había visto el problema en la frontera de México como se vive hoy en día. Sí, con esa selección de que no pasan personas con visa de turista a Estados Unidos. Ahora no vamos a dejar pasar a México a los residentes o a los ciudadanos americanos si no tienen un viaje esencial. Y todo es por motivo de salud. Sí, yo sé, hay un problema de salud, hay un problema sanitario, hay un problema de enfermedad. Se agrava con estas inundaciones que hay, porque se van a alborotar el dengue, se va a alborotar la chikungunya, se va a alborotar otro tipo de enfermedades y en la piel y tantas cosas se van a alborotar con todo lo que ha pasado. Pero Dios sigue firme en su forma de decirnos a nosotros, yo tengo planes de bien para ti. ¿Puedes creerlo? Dios tiene planes de bien para nosotros. Sí. Yo no sé si no lo sabías. A lo mejor sí lo sabías. Pero dices, ¿Dios? No. Si Dios fuera bueno, ya desde cuándo hubiera quitado todo esto. Si Dios fuera bueno, no estuviéramos sufriendo, no estuviéramos pasando. Y como es la tónica en este tiempo, en la frontera de México, en todos esos comentarios que se hacen en las redes sociales, culpan al gobierno, culpan al gobierno municipal, al gobierno del estado, culpan al gobierno federal, culpan a Dios, si les dan porque les dan, y si no les dan porque no les dan, y si les dan no les gusta y lo tiran, y que tantas y tantas cosas. Cuando debemos de ser agradecidos, porque si la gente les está llevando un taco, una torta, un plato de comida, lo están haciendo con tanto amor para que lo reciban. Pero ¿dónde está, amado hermano, en este momento la visión de la gente? Veo otros comentarios donde dicen, esa persona no tenía necesidad, y mira cómo cargó el triciclo, y mira cómo cargó la bicicleta, y mira cómo cargó todo con cosas que ni necesita, pero ahí lleva todo el montón. La sociedad hoy en día está viviendo de una manera desordenada, difícil de entender. Pero todavía hay gentes con ese cariño, ese amor a Dios, que dicen, les traigo un plato de comida, les traigo ropa, les traemos pan, les traemos algo de despensa. Sabemos que están pasando un tiempo difícil, porque en el hombre y en la mujer de Dios hay una visión. Hay una visión de sembrar la palabra, de sembrar el alimento espiritual y el alimento material. Porque hay una visión, hay una meta. Voy a terminar esto con esta palabra. Mira qué importante es esto. Resístete a seguir buscándole patas y cola a la vida sin éxito. Sí, porque uno andamos, yo no sé si a ustedes les ha tocado ver, a veces anda el perro queriéndose alcanzar la cola, anda vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y nunca se le alcanza, y anda vuelta y vuelta y vuelta hasta que se marea y se cae. A veces así andamos nosotros, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, cuando es bien sencillo, nada más levantar nuestra mirada al Señor. Se resiste la gente. Se resiste.
Todavía ven la necesidad y no se hincan, dicen. Todavía ven todo lo que está pasando y no quieren buscar de Dios. Y eso me trae el pasaje en el Éxodo, cuando Moisés venía en el pueblo caminando y viene la plaga de serpientes y las serpientes comienzan a morder a la gente y Moisés comienza a clamar a Dios: Señor, ¿qué está pasando? Mira las serpientes. Y el Señor le dice: haz pronto una serpiente de bronce, junta todo, ya funde el bronce y haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y todo aquel que voltee a ver el asta ahí, la serpiente, va a quedar sano al instante. Pero dice la Biblia que murieron muchos porque no quisieron ver. ¿Sí? Porque esto era un simbolismo que Dios estaba mostrando desde los tiempos de Moisés. ¿Sí? Vemos en el libro de Juan cuando dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús fue levantado en un madero. Jesús fue levantado ahí. El diablo se burló y pensó que lo había acabado, pero ahí es donde comenzó la victoria para nosotros. Hoy tenemos a un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Por eso hoy con confianza, con seguridad yo puedo decirte: amado hermano, amada hermana, todo lo que ha venido a esta región en problemas de salud y en problemas de que la naturaleza trajo a través de la lluvia, son problemas graves, fuertes, que te han dejado en la ruina, sin dinero, sin alimentos, sin nada. Pero yo quiero decirte que todavía tienes la oportunidad de venir a los pies de Jesús. Y Él te dará una visión nueva. ¿Sí? Comienza a preguntarle al Maestro: ¿cuál es tu plan, Señor, para mi vida? ¿Qué es lo que quieres que haga? Como dijo Saulo, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pídele hoy de todo corazón que te muestre por medio de su palabra, por el consejo y la oración, su misión para tu vida. ¿Para quién eres y para qué existes? Y luego, cuando Él te dé tu misión, dile: ahora sí, dame la visión a donde quieres que yo llegue. Y cuando lo encuentres, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando lo encuentres, escríbelo y ponlo ahí donde lo puedas leer. Si es posible, todos los días. ¿Sí? No sé, el lugar donde te sientas, en tu recámara. Es más, puedes ponerlo hasta en el sanitario, en el baño, cuando entras ahí al baño. Ponlo ahí. Porque entonces comienza a correr con total libertad. Verás la mano de Dios venir de una manera poderosa. Y te preguntarás y dirás: ¿cuánto tiempo, desde cuánto tiempo yo estuviera viviendo y viendo esta visión si hubiera obedecido o escuchado la voz de Dios en el tiempo que me lo presentaron? Porque yo sé que Dios ya habló a tu vida, pero no obedeciste o no escuchaste o no quisiste escuchar. Alguien llegó y tocó las puertas de tu corazón, alguien llegó y tocó la puerta de tu casa, alguien llegó y te dio un mensaje, o te dio un folleto o te dio una palabra y no quisiste. Pero hoy no es tiempo de desechar el consejo, no es tiempo de desechar la palabra. Porque así como hubo, amado hermano, respuesta a la oración de un hombre y Dios le dio la palabra al profeta: corre. Así en este tiempo Dios le dará la palabra a algunos de sus profetas de este tiempo, a algunos de sus pastores de este tiempo, y Dios levantará un hombre y dirá: esto es lo que Jehová dice y esto es lo que Jehová está prometiendo. Si todos volteamos la mirada a Él, viene a la restitución, viene la sanidad y ya no va a haber plaga que toque tu morada. Es tiempo de voltear nuestra mirada al Señor. La vida no es injusta. Dios no es injusto. Los injustos somos nosotros, porque no buscamos al sol de justicia. Dios te bendiga y que tu visión sea diferente a la que has vivido hasta este tiempo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y te pido con todo mi corazón que perdones, Señor, nuestro pecado. Que perdones, Señor, nuestra necedad. Que perdones nuestro error, Señor.
¿Cuánto tiempo has estado hablando a tu iglesia? ¿Cuánto tiempo has estado hablando, Señor, a tus hijos, a tu pueblo? ¿Y cuántas veces hemos desobedecido tu voz o hemos pasado por alto lo que has hablado a cada uno de nosotros, Señor? Ten misericordia, Padre. Algunos perdimos la visión. Algunos perdimos el rumbo. Algunos perdimos, Señor, por diferentes causas o alguna índole, Señor, diferente. Perdimos el rumbo y no hemos cumplido la misión a la cual nos has traído. Perdónanos, Señor. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón, Señor. Sana mi corazón. Sana mi familia. Sana, Señor, mi ciudad. Sana, Señor, esta región del país de Estados Unidos y de México. Sánanos, Señor. Sánanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús. Se rompe toda cadena, toda atadura, se rompe toda maldición. Y que tu gracia, Señor, venga a nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, así como dice tu palabra, hemos fallado, hemos hecho lo malo, pero llega el momento en el cual queremos reconciliarnos contigo. Ayúdanos a hacer tu voluntad y que veamos venir, Señor, a esta región tu perdón, tu misericordia, y nosotros podamos edificar a Jehová un altar y podamos sacrificar ahí nuestra alabanza, frutos de labios, con júbilo, con alegría, Señor, porque veremos tu poder, Señor, manifiesto en esta región. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Es una palabra tan linda. Me gozaba, la disfrutaba cuando leía, cuando decía el Señor, qué lindo es todo esto. Y sé que mis lágrimas están a flor de piel, porque como humanos sufrimos al ver la gente sufrir. Lloramos cuando los vemos llorar, los vemos en necesidad, los vemos en sufrimiento. Y decimos, Señor, perdónanos, Señor. Y yo sé que esta palabra va a edificar su vida como ha edificado la mía. Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana con más de Grande y Fuerte es nuestro Dios. Bendiciones.